Modelar con las manos y sin artificios, pero con talento. De eso hay de sobra. Hoy vamos a ver una muestra de ese trabajo en nuestra gaveta del tiempo que ya abrimos con María Herrera. María, buenos días. Buenos días, Marta. Sí, ese oficio que en este momento pues vive a escala entre lo tradicional y también pues las nuevas creaciones. Podemos decir que hay nuevas creaciones y alfarería que se dedica pues a la escultura, pero también esa alfarería, podemos decir, inspirada también, ¿no, Pedro, que nos acompaña esta mañana con esta alfarería? Y una alfarería que está inspirada en los aborígenes, ¿no? Y es la que usted mantiene, o sea, apuesta por esa tradición. Pues sí, en realidad las nuevas creaciones siempre las hacemos basadas en simbología aborigen, simbología canaria, y lo único que tiene es que las piezas que estamos haciendo hoy están hechas con la misma técnica, la misma materia prima, están hechas como hace 500 años. Entonces lo único que hacemos es hacerlas vigentes, hacerlas actuales y hacerlas atractivas para, digamos, pues la gente que nos va a comprar ahora. Tenemos un gánigo, Pedro, que es base en esta alfarería. Este es el gánigo que tenemos por aquí, es algo muy tradicional. Si quería preguntarle, pues, ¿para qué lo usaban? Bueno, el gánigo quizás sea una de las vasijas más emblemáticas de Tenerife. Y posiblemente porque aparte de para calentar, para desayunar, para mil cosas más, se daban símbolos, digamos, como de manera ritual, se daban símbolos de casamiento. Cuando una pareja se casaba, se presentaban, digamos, los dos en el tagoror, expresando que querían formar una pareja, y entonces el chaurero del tagoror les entregaba al chico el gánigo con alimento, y entonces el chico comía y se lo entregaba a la chica, y la chica tenía la responsabilidad de conservarlo porque digamos que representaba la alianza del matrimonio. Hoy se usa, yo he escuchado un gánigo de leche, por ejemplo. ¿Hay personas que lo sigan usando? Digamos, para usarlo no, porque ahora mismo ese gánigo lo ves que a lo más que se parece a los que están en el museo, porque nosotros al reproducir no pensamos que la gente lo vaya a utilizar de aquella manera, pero sí que lo van a tener en un sitio emblemático de su casa, porque un poco representa nuestras raíces y nuestro pasado. Hoy vamos a ver, Pedro, pues cómo hacer un gánigo, levantar un gánigo, ¿no? Que es lo que usted expresa con lo que vamos a hacer hoy. Importante, en esta ocasión, pues lo utilizamos ese gánigo cuando nos lo piden, esa elaboración a mano, ¿no? ¿Es para decoración? ¿En este momento se utiliza para decorar? Sí, en este momento se utiliza para decorar, se utiliza a lo mejor para hacerle un homenaje a alguien, o cuando tenemos que, digamos, que hacer un regalo a alguien que no es de aquí, es decir, se utiliza para un montón de cosas. ¿Y cómo podríamos empezar a ver? ¿Cuál es la base del gánigo? Digamos que con lo que vamos a hacer ahora, queremos ir transmitiendo un mensaje, y es que seguimos haciendo lo mismo, lo que acabamos de decir, pero con las mismas herramientas. Entonces, ¿qué herramientas? Una piedra que raspe, una lapa, una piedra lisa y una caña. ¿Cuál es la función de la lapa, Pedro? Ahora yo creo que es mejor una imagen que mil palabras. Vamos allá, entonces. Sí, es que la lapa es un poco la prolongación de la mano. Con estos dos dedos presionamos hacia abajo y le vamos dando vueltas. Normalmente en casa siempre trabajo sobre una piedra y poniendo un poquito de arena, que por cierto... que es un ingrediente, bueno, un material nuevo, ¿no? Un ingrediente para el gánigo, pero es un material nuevo que se está utilizando. Sí, es indispensable la arena, porque la arena con el barro, amasada con el barro, nos permite que se caliente y se dilate y vuelva a contraer y no se estalle. Hay, por ejemplo, barros blancos, como pueden ser los andaluces, que se ven, por ejemplo, los botijos, los porrones, que eso no resisten nada el fuego. Y sí quería preguntarle, Pedro, ¿la alfarería se trabaja de pie, se trabaja sentado? Normalmente se trabaja sentado, hasta que llegas a un punto, después ya te tienes que levantar. ¿Y nota con el paso de los años pues ciertas molestias, a lo mejor en las manos, podemos decir, estar pues mucho tiempo trabajando? ¿Ha notado usted algunas molestias en las manos? Sí, por ejemplo, este dedo lo tengo más torcido, este también. Si la artrosis te va un poco, pero Bueno, pues ahora que dice lo de la artrosis es importante porque siempre para prevenir esos dolores de las manos y también con respecto a la espalda, en este caso pues vamos trabajando a Pedro de pie, importante las recomendaciones de los fisioterapeutas. Y es que en este caso y para este trabajo pues es importante fortalecer la musculatura. Vamos a conocer algunos consejos que nos da hoy un fisioterapeuta.
el cuerpo se acaba desgastando. Ese problema de cartílago, de articulación, acaba degenerando la columna, tanto cervical como lumbar, sobre todo lumbar, es el mayor grueso de pacientes que tenemos. Luego la artrosis de rodillas tiene bastante afectación y la artrosis de cadera también. Cada vez con esa dolencia al final se acaba moviendo menos, siempre acaba reduciendo su actividad y cada vez se acaba quedando más en su sitio, sentado, viendo la tele o en sus posiciones que menos le molesten. Al fortalecer la musculatura reducimos el dolor, que es lo más importante, ¿no? Como puede ser sentadilla, como puede ser elevación del glúteo, todo eso lo puede hacer ella en su casa con un poco de ayuda, a lo mejor con una silla, levantarse, sentarse. ¿Y esto qué nos va a ayudar? A nuestra musculatura de la pierna, del culete y de la lumbar, que tienen que ser constantes, al menos hacerlo 5 veces a la semana, y nos ayuda sobre todo en la musculatura aductora, a la integridad de la cadera y al resto de la pierna. Más fuertes, se ven más ágiles, se ven que se pueden agachar, sobre todo en cosas muy básicas como vestirse. Muy frecuente la risartrosis, sobre todo en gente que trabaja mucho con las manos. Se mete aquí y luego aquí. Y luego se va encogiendo la mano de esta manera. Se va introduciendo el dedo gordo dentro de la palma y se van encogiendo el resto de dedos también. De buscar apertura, de buscar capacidad de fuerza, ¿vale? Sobre todo, de prensión. Es importante esas recomendaciones por parte de los fisioterapeutas, Pedro, con respecto a las manos, la risartrosis, nos decía, pues algo a tener en cuenta. Y vemos que usted sigue trabajando, Pedro. Además, el gánigo, le quería preguntar, es símbolo de Canarias, ¿no? Lo podemos encontrar en la bandera de la isla de La Gomera, por ejemplo, también en el escudo del municipio de Adeje, en Tenerife. Es símbolo de las islas, ¿no? Sí, bueno, claro, buscando algo que nos identifique, pues posiblemente en las vasijas así más emblemáticas puede ser el gánigo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en La Gomera hay otra tipología diferente, en La Palma la losa es negra, muy decorada, es diferente. La losa aborigen en cada isla es totalmente diferente. Y ahora se está usando la ceniza del volcán de La Palma, que la tenemos aquí en este bote. ¿Y para qué? ¿Para qué se usa la alfarería, Pedro? Bueno, el barro hay que amasarlo con una cantidad de arena para hacerlo más fuerte al fuego. Y desde que explotó el volcán, pues estamos utilizando ese. Yo tenía unas nociones, yo tenía un amigo en La Palma, le llaman El Gallo, y su hijo Pablo, que ya ellos habían dado con una veta de ceniza volcánica y la utilizaban. Y yo cuando explotó el volcán empecé a mandar a buscar arena y ahora yo creo que ya tengo arena para la vejez. Está bien. Y la verdad es que es muy buena, muy buena. Hace las piezas más livianas, porque des en cuenta que a muchos sitios yo tengo ceniza volcánica recogida en Mirca, en La Palma. Pues hay un montón de kilómetros de un sitio a otro y esa arena al venir volando es muy livianita y hace que las piezas no sean tan pesadas. Bueno, vemos el gánigo que va avanzando, ya le tenemos ahí un tamaño, hay diferentes formas, tamaños también lo podemos ver aquí en esas dimensiones que van cambiando, Pedro. Y sí quería preguntarle porque se tiende a confundir mucho la alfarería con la cerámica, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Y la base está en el trabajo a mano. Sí, normalmente la cerámica se puede trabajar a molde, se trabaja con placas y se trabaja también a torno. Y es un oficio muy antiguo. Yo creo que el torno fue inventado por los romanos o algo así y tenían auténticas fábricas. Solo que nuestras raíces proceden desde el norte de África y todo lo que es el Rif, en la zona bereber, las técnicas que se utilizan son igual que nosotros. Entonces nosotros muchas veces tenemos que ir a buscar lo que no, digamos, no sabemos de aquí, lo vamos a buscar al norte de África. Sí, un oficio, el de la alfarería, pues es que hay que valorar porque es cierto que se han incrementado los precios de prácticamente todo y los materiales, a veces se eligen otras opciones, pero hay que poner en valor, ¿verdad? La alfarería y ese precio que se incrementa es costoso, pero que el trabajo también es manual. Pues sí, nosotros intentamos incorporar lo menos posible. Entonces, dentro de las técnicas nuestras, seguimos trabajando, quemando con la misma en hornos de leña, intentando que también se abarate. Pero claro, tenemos que ir a buscar el barro a los barreros. Hemos ido estudiando los barreros tradicionales
para recoger el barro donde se recogía anteriormente. Y si le pregunto, Pedro, si usted elegiría de nuevo esta profesión, si nos remontamos atrás con la experiencia que usted tiene ahora, ¿qué me diría? Te diría una cosa, que yo a los 14 años tuve que sacar el carnet de la Falange para que me dieran trabajo, porque no había trabajo y había que ir a buscarlo. Lo que te diría es que estudiaría y seguramente estudiaría historia para poderme dedicar a esto con más ganas. Bueno, así que Pedro sí se hubiese dedicado. Y sobre las profesiones hablamos con nuestros mayores en la tertulia. Vamos a ver a qué se hubieran dedicado, pero nos lo han dicho en esta tertulia de prensa. Y una de las cosas que a mí me gustaba mucho era medicina. Hasta el día que me pegué un corte en un dedo y empecé a sangrar y me caí redondo. Y me di cuenta de que la medicina no era para mí. Trabajando en bares, restaurantes, supermercados. Lo que es la enseñanza me gustaba. En aquel entonces también por las posibilidades no podía escoger mucho por la cuestión económica. Empecé a estudiar ingeniería, me gustaría aquello a terminar la carrera, pero como no he podido, porque ya sabe, como antes eran también muy difícil económicamente, mis padres eran pobres, yo tengo que conformar en lo que Dios me ha dado. He sido tan feliz con mi profesión de militar, he estado tan a gusto con ello, que además yo me considero un privilegiado, porque me he movido donde yo he querido, no me han mandado forzoso a ningún sitio. Me costó un poquito al principio, pero no, yo sigo adelante y estoy muy feliz. Ahora pues estoy recogiendo el fruto de lo que yo he trabajado y la experiencia que tuve. Y yo dije, miren, que he decidido que me voy a matricular en ciencia para estudiar biología. Mi madre me dijo, ¿estudias derecho? En esa casa se estudiaba derecho, en mi casa. Mi padre es carpintero y quería que yo fuera a la carpintería. Me hubiese gustado haber hecho empresariales, pero me dediqué a la venta porque a mí la carpintería tampoco me gustaba. Tú sabes, Acacio, que me dedico a la abogacía, una profesión dura. La parte más dura no es el estudio, es llevarte contigo los problemas de la gente. He podido desarrollar como persona, sobre todo, porque profesionalmente eso llegas a la jubilación y se acaba, ¿no? Sea lo que hayas elegido. Pues esto es lo que nos han dicho los mayores en esa tertulia y seguimos con la alfarería, también con Pedro, que ya va terminando esa primera parte del gánigo y vemos otros artilugios, Pedro. En este caso, este tostador de castañas, le preguntaba antes pues sobre algunos materiales que se deciden comprar, va a estar por lo más barato, pero es que lo cierto es que este tostador de castañas está hecho de alfarería, Pedro, y que es perfectamente útil para tostar castañas en la actualidad y además esa forma que tiene y lo que nos puede dar, ¿no?, de imagen también. Pues sí, ese tostador fue reconvertido porque normalmente era, cuando no tenía agujero, era una especie de hondilla para poner de remojo las judías o para pelar las papas. Pero como empezaron a incorporarse en la isla el cultivo de la castaña, pues entonces se le hicieron agujeros y lo hicieron. Ese, por ejemplo, mismo es de una señora de San Andrés que se llamaba Manuela Vivas. Y ahora que dice San Andrés, también se está trabajando mucho en esa recuperación de alfarería en San Andrés, en el municipio de Arico. Se está insistiendo, ¿verdad? Pues sí, esta pieza, por ejemplo, es la que daba divisas a la San Andrés. ¿Por qué? En Santa Cruz de Tenerife hablamos. En Santa Cruz de Tenerife, sí. Esta pieza se exportaba para Cabaiguán, para Cienfuegos, Cartagena de Indias, Dakar y Cabo Verde. Pero cuando dijeron Dakar, digo, ¿y por qué? Porque habían 50 familias de pescadores en Dakar, en San Luis, que estaban trabajando allá y las demandaban. Entonces, esto se exportaba junto con cebollas y batatas desde San Andrés. Y hablamos, Pedro, de las nuevas generaciones. ¿Se interesan por el oficio? ¿Se imparten talleres de alfarería? Nosotros, Isabel y yo, solemos ir a colegios, solemos ir siempre coordinados por los técnicos del Museo Iberoamericano. Y entonces sí, solemos ir a institutos, a colegios y estuvimos
8 años llevando la escuela, recuperando la alfarería de San Miguel de Abona. Tuvimos en 8 proyectos diferentes. Empezamos entonces por preguntar qué es un gánigo, qué es esa palabra canaria, ¿no? A los más pequeños le preguntamos por gánigo, esa palabra canaria, ese recipiente elaborado a mano, de diferentes dimensiones. Sí. Y es una palabra canaria, y le digo eso porque en esta sección preguntamos pues por diferentes palabras, cada semana una, también hacemos uso del diccionario de canarismo. Entonces hoy preguntamos por la palabra jeito, Pedro. ¿Qué significa un jeito? Para tener jeito hay que ser amañado. Entonces es darle el jeitito para colocar las cosas en su sitio. Bueno, pues por esa palabra, por jeito, hemos preguntado y esto es lo que nos han dicho. Darte un golpe, no sé, una torcedura, un mal movimiento, creo que es un jeito. Un movimiento brusco, iba caminando y me dio un jeito en el pie, ¿sabes qué? Te das así. Un mal movimiento. Vas caminando por un sitio mojado, de nieve o sereno y resbala, para mí es un jeito. Movimiento brusco, sí. Para mí tener jeito es como tener maña, habilidad en algo, tener jeito en algo. Según la Academia Canaria de la Lengua, jeito significa movimiento brusco que puede producir una torcedura. Por ejemplo, hizo un mal jeito y se quedó cojeando una semana. Y también podemos usar esta palabra para maña, destreza y habilidad para algo. Y ese ejemplo, el abuelo era la persona que tenía más jeito para tocar el timple. Entonces, Pedro, pues ha acertado con esa definición. ¿Hay que tener jeito para dedicarse a la alfarería? Sí, yo siempre que puedo utilizar fonil, cambado o fellillo, no voy a decir el pestillo ni otra cosa, porque es un poco, tenemos que reivindicar el español hablado en Canarias, y no somos ni mejores ni peores, pero somos diferentes. Si no mantenemos nuestras diferencias, perdemos nuestra identidad. Esa evolución de la alfarería, Pedro, ¿hacia dónde se dirige? Vemos que esta es una de las novedades, ¿no? Por ejemplo, ¿eso que es como una bandeja? Sí. Esto es, digamos, una novedad que la he creado yo para no quedarme, digamos, en taparrabos o en las reproducciones aborígenes, ¿no? Entonces, lo que intento es también hacer cosas que sean vigentes, pero nunca que pierdan la funcionalidad. Ese problema lo tuvimos en un congreso de alfarería y explicábamos que una pieza donde tiene que quedar bien terminada es por dentro. Porque si no queda bien terminada por dentro, se me come el estropajo. Si está brusca, al fregarlo, es decir, tiene que quedar bien. Por eso empezamos a utilizar el óxido de hierro. Por ejemplo, se utilizó. La primera noticia que se tiene de este óxido de hierro fue del cura Padrón y después de José de Viera y Clavijo. Están, y nos pegamos Isabel y yo buscándolo 2 años. Pues listo, muchas gracias, Y esto es Pedro. lo que hace este color. Y este color es que sea más impermeable y que sea más higiénico a la hora de utilizar. Bueno, pues a seguir trabajando en ello, Pedro, y dar a conocer sobre todo a las nuevas generaciones para que sepan de alfarería también. Muchas gracias por habernos acompañado y por tener ya ese gánigo prácticamente terminada lo que es la base. Gracias por estar en Buenos Días Canarias. Se las tengo yo que dar a ustedes, porque si yo no fuera capaz de transmitir a otras personas, y la oportunidad que ustedes me están dando hoy es grandísima, entonces perderíamos nuestra identidad. Entonces, el poder estar aquí e ir explicando las cosas a otras personas, pues para mí es súper satisfactorio. Bueno, pues terminamos, Marta, con ese mensaje que nos deja Pedro, y seguiremos conociendo pues más habilidades, más arte que tienen los mayores aquí en el archipiélago. Mucho jeito que tiene Pedro para hacer todos estos objetos tan bonitos de alfarería. Fuiste al curandero, y en Gran Canaria dice, fuiste al estelero. El curandero aquí en el estelero, dice, porque se dio un jeito. En función de las islas hay distintas palabras, efectivamente. Gracias a los dos, buenos días.